En el presente video compartiré con ustedes la parte conceptual de las ecuaciones exponenciales. Acompáñenme. Vamos a dar inicio con una aplicación vinculada con las ecuaciones exponenciales. Damos un clic. Conectaremos las ecuaciones exponenciales con esta aplicación. Supongamos que tenemos una función exponencial vinculada con el crecimiento bacteriano. Algunas bacterias se duplican cada hora siempre y cuando estén a una temperatura de 72 grados Fahrenheit. Si comenzamos con una bacteria, es decir, en t igual a 0 tenemos una bacteria y esa bacteria se va duplicando en cada hora que va transcurriendo, en primera instancia encontraremos la cantidad de bacterias en función del tiempo. Y segundo, vamos a encontrar el tiempo que se requiere para que hayan 128 bacterias. Vamos a resolver el problema. Vamos a dar un clic aquí. Muy bien. Para resolver el problema, primero vamos a definir nuestras variables. En este caso, vamos a definir la variable t como nuestro tiempo. Y el tiempo, según se estipulaba en el problema, estaba dado en horas. Entonces el tiempo va a estar en horas. Y n supongamos que es el número o la cantidad de bacterias. N lo definimos como el número de bacterias y t es el tiempo. Entonces vamos a construir un esquema de qué es lo que está pasando con las bacterias. Como aparece aquí en esta tablita de valores. En esta columna vamos a listar los tiempos, en esta la cantidad de bacterias, es decir, n, y en este lado, pues el esquema, qué es lo que está pasando con las bacterias. Decíamos que en t igual a 0 teníamos una bacteria, pero después de una hora, es decir, en t igual a 1, voy a tener el doble de bacterias. Inicialmente tenía 1. El doble de 1 es 2, ¿verdad? Para encontrar el doble, recordemos que multiplicamos por 2, ¿sí? Entonces ahora voy a tener 2 bacterias. ¿Por qué? Porque esta bacteria se me va a duplicar, ¿sí? Y voy a tener 2 en t igual a 1. Ahora, en t igual a 2 horas, esta bacteria se va a duplicar y esta también se va a duplicar. Entonces al final voy a tener 4, ¿cierto? Ya que el doble de 2 es 4 en t igual a 2. Luego, de estas 4 bacterias que tengo, analizamos el caso para t igual a 3, es decir, en 3 horas, cada una de estas bacterias se va a duplicar y al final voy a tener 8 bacterias. Claro que sí, porque el doble de 4, que eran las anteriores, es 8. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el modelo que me define esta cantidad de bacterias? 8, 4, 2 y 1, si notamos, son potencias de 2, ¿sí? 8, si lo reescribimos, es 2 al cubo. 4, si lo reescribimos, es 2 al cuadrado. 2, si lo reescribimos, es 2 a la 1. Y 1, si lo reescribimos, es 2 a la 0, según las leyes de potenciación, ¿sí? Entonces, notamos que el modelo matemático es 2, que sería nuestra base. Y ahora, ¿qué es lo que está modificando aquí? Es el exponente. Pero analicemos, ¿qué viene siendo el exponente? 0, si notamos, 0 es el tiempo. Luego este 1, ¿qué es este 1? Es el tiempo. Luego este 2, ¿qué es este 2? Es el valor de t. Y luego, ¿qué es 3? También es el valor de t. Entonces, nuestro modelo quedaría como 2 elevado al exponente, donde este exponente 0, 1, 2, 3 es el valor de t. ¿Sí? Entonces sería el modelo 2 a la t. Ahora, en la segunda parte nos piden en cuánto tiempo vamos a tener 128 bacterias. Nosotros podemos seguir haciendo esta tablita y llegar hasta una cantidad de 128 bacterias, pero es bastante procedimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como ya tenemos el modelo, que es 2 a la t, ya tenemos el patrón, entonces lo vamos a aplicar. Tenemos que el valor de n es 128, entonces vamos a reemplazar n por 128. Y esto va a ser igual a nuestro modelo, que nuestro modelo es 2 a la t. Ahora vamos a reescribir 128. Si nosotros descomponemos 128, es decir, si hacemos este procedimiento, recordemos, si nosotros descomponemos
128 tiene mitad, 64 mitad, etcétera, etcétera. Llegamos a que 128 es 2 a la 7. ¿Ya? Entonces lo vamos a reescribir. 128 es 2 a la 7 igual a 2 a la t. Entonces, por ende, ¿cuál debe ser el exponente de este 2 para que nos dé 128? Lógicamente, ustedes me van a decir, 2 elevado a qué exponente me da 128. 2 elevado a la 7, lógicamente, ¿verdad? Entonces, este exponente es igual a 7 horas. ¿Por qué? Porque aquí ya las bases, si notan, ya son iguales, ¿verdad? Este 2 es igual a este 2. Entonces, este exponente debe ser igual a este. Por lógica, para que sean iguales los dos lados de la igualdad. Entonces, tenemos que deben transcurrir 7 horas para que tengamos 128 bacterias. Nosotros podemos seguir haciendo este proceso que estábamos haciendo aquí para entender lo que estaba ocurriendo ahí con las bacterias y nos daremos cuenta que cuando llegamos a 7 horas en esta tablita, vamos a tener un acumulado de 128 bacterias. Y de esta manera entonces nosotros terminamos esta aplicación. Ahora, voy a compartir con ustedes la estrategia que vamos a desarrollar para resolver ecuaciones exponenciales. Muy bien. Vamos a definir aquí, como para ya concluir esta parte y empezar ya con las estrategias que vamos a aplicar. Una ecuación exponencial es aquella ecuación, así como la que construimos, 2 a la t igual a 128. Es una ecuación donde la incógnita se encuentra en el exponente, ¿sí? Si yo tengo 2 a la t igual a 64, esta es una ecuación exponencial. ¿Por qué exponencial? Porque la incógnita se encuentra en el exponente, ¿verdad? O también nosotros podríamos escribir el caso del problema. La ecuación que teníamos en el problema, en la parte 2, no sé si se recuerdan, en la parte 2 teníamos que 2 a la t, queríamos un total de 128 bacterias, ¿cierto? Y andábamos buscando cuál era el valor de t, ¿sí? Para que tuviéramos 128 bacterias. Esta también es un ejemplo de una ecuación exponencial, ¿sí? Porque nuestra incógnita, nuestra variable, está en el exponente, ¿sí? Entonces, ese es el concepto, ¿verdad?, de una ecuación exponencial. Muy bien, vamos a seguir aquí con nuestra presentación. Ahora, voy a compartir con ustedes las leyes de potenciación. Es muy importante que ustedes las repasen previo a la última evaluación de precálculo. ¿Por qué razón? Porque estas leyes las vamos a aplicar muchas veces cuando tenemos tanto ecuaciones exponenciales y también en ecuaciones logarítmicas, pero más que todo en las ecuaciones exponenciales. Recordemos la primera ley. Todo número elevado a la 0 es igual a 1 su potencia, siempre y cuando esta base a sea distinto de 0. Y aquí está un ejemplo. Luego, todo número elevado a la 1 es igual a sí mismo. Ahora, cuando tenemos un producto de dos expresiones con igual base, copia base y suma exponentes. Cuando tenemos una división y tenemos la misma base, a, se copia la base que es a y se restan los exponentes. Al exponente de arriba menos el exponente de abajo. Luego, si tenemos un producto y todo está elevado a la n, esto se puede reescribir como cada factor a o b elevado a la n. Y aquí está un ejemplo. Luego aquí, si tenemos una división y a la n, se puede reescribir cada uno elevado a la n. Aquí, cuando tenemos una potencia de una potencia, entonces lo que hacemos es que copiamos la base y los exponentes se multiplican n por m. Y aquí está un ejemplo. Luego aquí, cuando tenemos la raíz enésima de a la n, se puede reescribir como a, copiamos la base y dividimos este exponente entre el índice. Y aquí, a elevado a un exponente negativo sería 1 sobre esta base, pero el exponente negativo se escribe positivo. Y aquí a sobre b a la menos n se puede escribir como damos vuelta a la fracción b sobre a y el exponente negativo sería positivo. Entonces, de esa manera nosotros pues aplicamos estas leyes que vamos a requerir cuando resolvemos ecuaciones exponenciales.
Muy bien, entonces vamos a empezar ya de lleno con lo que había quedado pendiente. ¿Cómo resolvemos una ecuación exponencial? Voy a darle un clic aquí a la bacteria para que analicemos el caso 1 de ecuaciones exponenciales. Muy bien, el caso 1 de ecuaciones exponenciales alude a aquellas ecuaciones que se pueden escribir con la misma base, ¿sí? Como lo dice acá. Entonces, vamos a empezar con una actividad de exploración. Supóngase que yo tengo 3 a la x igual a 3 a la 2. 2 a la x igual a 2 al cubo. 5 a la y igual a 5 al cubo. Por lógica, ustedes me dirán, pero la solución es súper fácil. ¿Cuánto vale este exponente para que este lado de la ecuación sea igual a este lado de la ecuación? Por lógica, ustedes me dirán, x debe transformarse en 2, ¿cierto? Y aquí lo mismo. Para que este lado sea igual a este lado, implica que este exponente debe ser igual a este exponente, es decir, x igual a 3. Y aquí lo mismo. Y igual a 3, ¿por qué? Porque las bases son iguales. Por eso muchas veces uno lo que hace es que cancela las bases. ¿Por qué las cancela? Porque ya son iguales. Entonces cancelamos y únicamente nos quedamos igualando los exponentes. Por eso decimos, aplicamos la ley de iguales bases. Cancelamos las bases e igualamos exponentes. Y de esta manera quedamos el video. Muchísimas gracias por su atención.